¿Alguna vez te has sentido prisionero de tus propios pensamientos? Como si una sombra oscura invadiera tu mente y no te dejara ver la luz. ¿Y si te dijera que Jesús dejó enseñanzas tan poderosas que pueden liberar tu mente de la negatividad? Enseñanzas que la mayoría de las personas desconocen y que han sido diseñadas para transformar tu vida desde dentro hacia afuera. Vivimos en un mundo saturado de ruido, ansiedad y pensamientos que nos arrastran hacia la desesperanza. La mente es un campo de batalla donde se libran las luchas más intensas, pero muchos no se dan cuenta de que hay un enemigo silencioso operando en su interior: los pensamientos negativos. Pensamientos que destruyen la fe, debilitan la esperanza y te mantienen atrapado en una prisión invisible. Jesús lo sabía. Él entendía cómo la mente puede ser el lugar donde se define nuestro destino espiritual, emocional y hasta físico. Por eso, dejó enseñanzas capaces de desintoxicar tu mente y liberarte de esas cadenas que te han atado durante tanto tiempo. Hay un secreto oculto en las palabras de Jesús que pocos han descubierto, un poder que transforma la forma en que piensas, sientes y vives. A lo largo de este video te revelaré 15 enseñanzas de Jesús que pueden cambiar tu mentalidad para siempre. No son simples frases, sino herramientas divinas que cuando las aplicas pueden hacer que los pensamientos negativos pierdan su dominio sobre ti. Te mostraré cómo las palabras de Cristo son como una armadura espiritual contra la ansiedad, el miedo, la culpa y la tristeza. Piensa en esto: si pudieras apagar el ruido de la duda y el temor en tu mente, ¿cómo sería tu vida? Si tuvieras el poder de reemplazar cada pensamiento destructivo con la verdad de Dios, ¿qué cosas podrías lograr? En los próximos minutos emprenderás un viaje que puede cambiarlo todo. No es casualidad que estés aquí. Dios tiene un mensaje para ti hoy y estoy convencido de que una de estas enseñanzas será la clave para liberarte de la opresión mental que has estado enfrentando. Pero antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que deseas recibir paz en tu mente. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto hoy. Hay muchos que están pasando por momentos de angustia y ansiedad, y tu simple acción puede ser el puente que los conecte con una palabra de esperanza. Muchas personas utilizan estos videos como su fuente de alimento espiritual, porque no siempre tienen una iglesia cercana. Así que hoy, tú eres parte de esta comunidad que lleva la palabra de Dios a más corazones. Por cierto, la enseñanza número 14 contiene una clave que puede ayudarte a desbloquear una bendición en tu vida, así que quédate hasta el final para no perderla. Ahora sí, vamos a descubrir estas 15 enseñanzas de Jesús que pueden transformar por completo tu manera de pensar. Comencemos. Los pensamientos negativos son como cárceles invisibles que nos mantienen prisioneros dentro de nuestra propia mente. Nos dicen que no somos suficientes, que nunca cambiaremos, que estamos solos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero esto no es verdad. Jesús nos dejó una clave poderosa para romper estas ataduras mentales. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdadera libertad no comienza con un cambio externo, sino con una transformación interna en la manera en que pensamos. Todo lo que experimentamos en la vida primero pasa por el filtro de nuestra mente. Si ese filtro está contaminado con mentiras y pensamientos destructivos, nuestra vida reflejará esas distorsiones. ¿Alguna vez has sentido que no puedes cambiar? Que no importa cuánto intentes, siempre vuelves a caer en los mismos ciclos de duda, miedo y ansiedad.
Eso no es una realidad. Es una mentira que el enemigo ha implantado en tu mente para que sigas atrapado. Jesús nos dice que la verdad nos hace libres, pero hay algo que muchos pasan por alto. No basta con escuchar la verdad, hay que conocerla profundamente. Conocer no significa simplemente leer un versículo y seguir adelante. Significa interiorizarlo, creerlo y aplicarlo hasta que transforme nuestra manera de pensar. El enemigo ha perfeccionado el arte de infiltrar la mente humana con pensamientos destructivos. Desde el principio, su estrategia ha sido la misma: distorsionar la verdad. Así engañó a Eva en el Edén, haciéndola dudar de lo que Dios había dicho. Así sigue operando hoy, susurrando mentiras en nuestra mente para mantenernos en esclavitud. Cuando creemos en una mentira, le damos poder sobre nuestra vida. Pero cuando reemplazamos esas mentiras con la verdad de Dios, rompemos sus cadenas y experimentamos la libertad que Jesús nos prometió. Piénsalo de esta manera: si pasas años caminando en la oscuridad, tus ojos se acostumbran a ella y terminas creyendo que es normal. Pero en el momento en que enciendes una luz, todo cambia. La verdad es esa luz. Cuando la conocemos y la abrazamos, revela las cadenas que antes no veíamos y nos muestra el camino hacia la libertad. La pregunta es: ¿qué es lo que realmente crees sobre ti mismo? ¿Crees lo que el mundo dice de ti, lo que tu pasado te ha hecho sentir o lo que Dios declara en su palabra? La mente no se renueva sola. Es una batalla que debemos pelear intencionalmente, día tras día, hasta que la verdad de Dios sea lo único que gobierne nuestros pensamientos. Y aquí está la clave: si no llenamos nuestra mente con la verdad, automáticamente se llenará de mentiras. No hay un estado neutral: o alimentamos nuestra mente con lo que Dios dice, o el enemigo la llenará con lo que Él quiere que creamos. La verdad de Dios no solo nos libera de pensamientos destructivos, sino que nos da un nuevo fundamento sobre el cual construir nuestra vida. Una mente alineada con la verdad de Dios es una mente que vive en paz, en confianza y en seguridad. Cuando la duda y la ansiedad quieran gobernar tu corazón, recuerda esta verdad: Jesús ya te ha hecho libre. Tu única tarea es conocer y abrazar esa libertad. Y si aún dudas de esto, acompáñame en la siguiente parte, porque hay un principio espiritual que transformará tu manera de enfrentar los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no desaparecen por sí solos. No basta con saber que la verdad nos hace libres si no aprendemos a aplicarla en nuestra vida diaria. Muchas personas escuchan la palabra, pero siguen siendo esclavas de sus pensamientos porque no han aprendido a identificarlos y confrontarlos con la verdad de Dios. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero antes de que la verdad nos haga libres, debemos distinguirla de la mentira. Aquí es donde muchas personas fallan. Crecen creyendo cosas sobre sí mismas, sobre Dios y sobre la vida que simplemente no son ciertas. Pero como han convivido con esas ideas durante tanto tiempo, las han aceptado como si fueran verdad. Piensa en esto: si te entregaran un billete falso y nunca hubieras visto un billete verdadero, podrías creer que el falso es real. No porque sea auténtico, sino porque no tienes un punto de referencia. Lo mismo sucede con los pensamientos. Si no conocemos la verdad de Dios, cualquier pensamiento negativo puede parecer real, aunque sea una mentira del enemigo. 1. Identificar las mentiras en nuestra mente. Antes de poder cambiar nuestra forma de pensar, necesitamos identificar qué pensamientos están envenenando nuestra mente. Aquí algunos ejemplos de las mentiras más comunes que el enemigo usa. Dios no me ama. Mentira. La verdad dice: con amor eterno
te he amado. Jeremías 31:3. No soy lo suficientemente bueno. Mentira. La verdad dice, soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Nunca voy a cambiar. Mentira. La verdad dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Estoy solo. Mentira. La verdad dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Cada vez que permitimos que una mentira gobierne nuestra mente, estamos dejando que el enemigo tome territorio en nuestros pensamientos. Pero cada vez que reemplazamos esas mentiras con la palabra de Dios, estamos reconquistando el terreno perdido. 2. Derribando fortalezas mentales. La Biblia nos habla de fortalezas mentales. Pablo lo explica en 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es una fortaleza mental? Es una estructura de pensamientos que hemos construido con el tiempo y que nos impide ver la verdad de Dios. Son patrones de pensamiento que se han arraigado tanto en nuestra mente que parecen imposibles de cambiar. Pero Pablo nos da la clave. Podemos derribar esas fortalezas llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto significa que no podemos permitir que nuestra mente piense lo que quiera sin filtro. Debemos examinar cada pensamiento y preguntarnos, ¿este pensamiento está alineado con la verdad de Dios o es una mentira que el enemigo ha sembrado en mí? Si es una mentira, debemos rechazarlo y reemplazarlo inmediatamente con la verdad. 3. La práctica diaria de renovar la mente. Romanos 12:2 nos da un principio fundamental. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar nuestra mente no es un evento de una sola vez, es un proceso diario. No basta con saber que Dios nos ama, hay que recordarlo todos los días. No basta con saber que somos valiosos en Cristo, hay que declararlo cada mañana. Así como el cuerpo necesita alimento diario, nuestra mente necesita ser nutrida constantemente con la palabra de Dios. Empieza el día declarando la verdad de Dios sobre ti. No permitas que tu primer pensamiento sea una preocupación, sino una afirmación de fe. Cuando un pensamiento negativo venga, detente y confróntalo. Pregunta: ¿esto es lo que Dios dice de mí? Si no lo es, deséchalo. Llena tu mente con lo bueno. Filipenses 4:8 nos dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si quieres transformar tu vida, debes empezar cambiando lo que permites en tu mente. La verdad de Dios no solo nos libera de pensamientos destructivos, sino que nos da un nuevo fundamento sobre el cual construir nuestra vida. Una mente alineada con la verdad de Dios es una mente que vive en paz, en confianza y en seguridad. Cuando entiendes este principio y lo aplicas diariamente, comienzas a experimentar la verdadera libertad en Cristo. Una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la verdad interna que gobierna tu mente y tu corazón. Vivimos en un mundo saturado de mensajes que moldean nuestra manera de pensar. Desde la cultura, los medios de comunicación y hasta nuestras experiencias pasadas, todo influye en nuestra mente. Sin darnos cuenta, adoptamos pensamientos, creencias y actitudes que no provienen de Dios, sino del sistema del mundo. Por eso, en Romanos 12:2, Pablo nos da una instrucción crucial.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo revela una batalla silenciosa pero constante. El mundo quiere que pensemos de una manera, mientras que Dios nos llama a renovar nuestra mente con su verdad. La palabra conformarse en este pasaje proviene del griego siskematizo, que significa tomar la forma de algo, adaptarse a un molde. El mundo tiene un molde y constantemente intenta meternos en él. Quiere que pensemos como todos piensan, que reaccionemos como todos reaccionan, que vivamos según sus estándares. Pero Dios nos dice, no te conformes. No permitas que tu mente sea moldeada por lo que ves a tu alrededor. Cuando aceptamos pasivamente todo lo que el mundo nos ofrece sin cuestionarlo, terminamos adoptando patrones de pensamiento dañinos. Algunos ejemplos de esto son el miedo como estilo de vida. La sociedad está llena de incertidumbre y noticias alarmantes. Si no renovamos nuestra mente con la paz de Dios, fácilmente caemos en una mentalidad de temor constante. El negativismo como norma. Muchas personas han crecido en ambientes donde siempre se espera lo peor. Sin darnos cuenta, podemos adoptar la costumbre de esperar fracaso en lugar de confiar en las promesas de Dios. La autosuficiencia como un ideal. El mundo nos enseña que debemos depender solo de nosotros mismos, pero Dios nos llama a depender de Él y de su gracia. La comparación y la envidia. Las redes sociales han llevado a millones de personas a compararse constantemente con otros, lo que genera insatisfacción y ansiedad. Pero la Biblia nos enseña que cada persona tiene un propósito único en Dios. Todo esto ocurre porque hemos permitido que el mundo moldee nuestra manera de pensar. Piénsalo así. Si dejas un vaso de agua en un congelador, tomará la forma del molde en el que lo coloques. Nuestra mente es igual. Si la sumergimos constantemente en el ruido del mundo, tomará la forma de esos pensamientos. Pero Dios nos da la solución: transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. 1. ¿Cómo se renueva la mente? La palabra renovación en el original griego es anakainosis, que significa hacer nuevo algo que ha sido dañado o desgastado. Esto nos dice que la renovación de la mente es un proceso activo de restauración. No es instantáneo, sino continuo. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra manera de pensar, pero para eso necesitamos filtrar lo que permitimos entrar en nuestra mente. No todo lo que escuchamos o vemos es digno de ser recibido. Necesitamos discernimiento para identificar qué pensamientos nos edifican y cuáles nos destruyen. Exponernos a la palabra de Dios diariamente. No podemos renovar nuestra mente con verdades superficiales. Debemos sumergirnos en la Escritura hasta que transforme nuestra manera de pensar. Orar con intención. La renovación mental no es solo un ejercicio de información, sino un acto espiritual. Cuando oramos, pedimos a Dios que transforme nuestros pensamientos y nos ayude a ver las cosas como Él las ve. 2. La transformación comienza desde adentro. Muchas veces queremos ver cambios en nuestras circunstancias, pero Dios quiere empezar desde dentro. No puedes cambiar tu vida si sigues pensando de la misma manera. Jesús dijo en Marcos 7, 21-23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto nos enseña que nuestra vida exterior refleja lo que está en nuestro interior.
Si permitimos que nuestra mente esté llena de pensamientos negativos, temor, duda o mentira, tarde o temprano se reflejará en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir. Pero cuando renovamos nuestra mente con la verdad de Dios, experimentamos paz en medio de la incertidumbre. Cambiamos la preocupación por confianza. Aprendemos a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Vivimos con una mentalidad de victoria en lugar de derrota. La verdadera transformación ocurre cuando nuestra mente deja de ser dominada por el mundo y empieza a ser gobernada por la verdad de Dios. Si quieres ver cambios en tu vida, primero permite que Dios transforme tu manera de pensar. La renovación de tu mente será el primer paso hacia una vida completamente nueva en Cristo. Renovar nuestra mente no es solo un proceso espiritual, sino también una necesidad psicológica y científica. Los pensamientos negativos no son simples ideas pasajeras, tienen un impacto real en nuestra mente y cuerpo. Pero la buena noticia es que cuando alineamos nuestros pensamientos con la verdad de Dios, nuestra vida entera comienza a cambiar. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no solo nos manda a renovar nuestra mente, sino que nos dice cómo hacerlo. No es un simple consejo, es un principio espiritual y biológico que tiene el poder de transformar nuestra vida. 1. La renovación de la mente y la neurociencia. La ciencia ha descubierto algo que la Biblia ha enseñado desde hace siglos. Los pensamientos tienen el poder de moldear el cerebro. Estudios en neurociencia han demostrado que nuestra mente tiene algo llamado neuroplasticidad, lo que significa que nuestro cerebro puede cambiar físicamente según lo que pensamos con frecuencia. Si constantemente alimentamos nuestra mente con pensamientos de miedo, escasez y negatividad, nuestro cerebro refuerza esas conexiones neurales y cada vez será más difícil salir de ese patrón. Pero si empezamos a pensar de manera diferente, enfocándonos en la verdad de Dios, nuestro cerebro crea nuevas conexiones y nos resulta más fácil vivir en fe, esperanza y paz. Esto confirma lo que Proverbios 23:7 ya nos enseñaba, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tus pensamientos están dando forma a tu vida, para bien o para mal. Si permites que el temor y la ansiedad gobiernen tu mente, tu cerebro se adaptará a esa realidad y vivirás con constantes preocupaciones. Pero si decides renovar tu mente con la palabra de Dios, tu vida entera comenzará a cambiar. 2. El poder de declarar la verdad de Dios sobre tu mente. Uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar para renovar tu mente es declarar la verdad de Dios en voz alta. ¿Por qué? Porque la repetición refuerza las conexiones neurales en el cerebro. Cuanto más repitas una verdad, más real se vuelve para tu mente. Si constantemente te dices a ti mismo, no soy suficiente, tu mente lo aceptará como verdad. Pero si empiezas a declarar, soy una creación de Dios, valioso y amado, tu cerebro comenzará a adoptar esa verdad. La Biblia nos enseña esto en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo nos revela dos cosas clave. La palabra de Dios no solo debe estar en nuestra mente, sino también en nuestra boca. Cuando hablamos la verdad de Dios, fortalecemos nuestra fe y reprogramamos nuestra mente. La meditación en la palabra es clave para la transformación. La renovación de la mente no ocurre con una lectura ocasional de la Biblia. Debe ser un proceso diario y constante.
3. La batalla entre la carne y el espíritu. Renovar nuestra mente es un acto de guerra espiritual. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne quiere que pienses como el mundo piensa, que reacciones como todos reaccionan, que te dejes llevar por lo que sientes en el momento. Pero el Espíritu te llama a elevar tu pensamiento, a alinearlo con la verdad de Dios. Si no renovamos nuestra mente, la carne tomará el control y caeremos fácilmente en ansiedad, enojo, incredulidad y temor. Pero si nos enfocamos en la verdad de Dios, el Espíritu Santo tendrá el dominio en nuestra vida y experimentaremos verdadera paz. 4. Un nuevo estilo de vida mental. Renovar la mente no es algo que hacemos una vez y ya. Es una decisión diaria. Aquí hay algunos hábitos prácticos que puedes aplicar para asegurarte de que tu mente esté siendo renovada constantemente. Empieza el día con la verdad de Dios. No dejes que lo primero que entre en tu mente sea una preocupación o una noticia negativa. Empieza con la palabra, con una oración o con una declaración de fe. Filtra la información que consumes. Si pasas horas viendo contenido negativo, tu mente absorberá esa energía. Llena tu mente con mensajes que edifiquen tu fe. Habla la verdad de Dios sobre ti mismo. No importa cómo te sientas, declara lo que Dios dice de ti. Rodéate de personas que te impulsen en la fe. No puedes renovar tu mente si estás rodeado de personas que constantemente te inyectan negatividad. 5. La promesa de Dios para los que renuevan su mente. Cuando decides no conformarte al mundo y renovar tu mente, Dios te promete algo increíble. Guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Dios nos promete paz cuando mantenemos nuestra mente alineada con Él. No cualquier paz, sino una paz completa, inquebrantable, que no depende de las circunstancias. Esto significa que aunque haya crisis, aunque el mundo esté en caos, aunque todo parezca ir en contra, si tu mente está renovada en Dios, vivirás en una paz sobrenatural. Hoy tienes una elección: seguir permitiendo que el mundo moldee tu mente, o tomar el control y permitir que Dios la renueve con su verdad. La decisión es tuya, pero recuerda esto: tu vida cambiará en la dirección en la que cambien tus pensamientos. La mente es el campo de batalla donde se libran las luchas más intensas. Cada día enfrentamos pensamientos que intentan robarnos la paz, la confianza y la seguridad en Dios. El enemigo sabe que si logra influenciar nuestra mente, podrá controlar nuestras emociones, nuestras decisiones y, eventualmente, nuestro destino. Por eso, en 2 Corintios 10:5, Pablo nos da una instrucción clave para ganar esta batalla. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo nos revela que no somos esclavos de nuestros pensamientos. Aunque a veces parezca que no podemos controlar lo que pensamos, la realidad es que Dios nos ha dado autoridad para tomar el control de nuestra mente. Pero aquí está el problema: la mayoría de las personas no filtran sus pensamientos. Viven a merced de lo que su mente les dicta, sin darse cuenta de que no todo lo que pensamos es verdad. Piensa en esto: si alguien toca la puerta de tu casa y no lo conoces, ¿le permitirías entrar sin preguntar quién es? Probablemente no. Sin embargo, muchos permiten que cualquier pensamiento entre en su mente sin cuestionarlo. Cada pensamiento tiene el potencial de edificarnos o destruirnos, de acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Es por eso que la Biblia nos manda a llevar cautivo todo pensamiento. 1.
¿Qué significa llevar cautivo un pensamiento? Llevar un pensamiento cautivo significa tomarlo, examinarlo y decidir si se queda o se desecha. Si el pensamiento es contrario a la verdad de Dios, debemos desecharlo inmediatamente. Si el pensamiento es alineado con la palabra de Dios, debemos afirmarlo y meditar en él. Un pensamiento puede aparecer en nuestra mente de repente, pero nosotros decidimos si le damos poder o no. Por ejemplo, si un pensamiento de temor dice, Dios no está contigo, en lugar de aceptarlo, puedes responder con la verdad. Dios ha prometido que nunca me dejará. Hebreos 13:5. Si un pensamiento de desánimo dice, no tienes propósito, respóndele con la verdad. Dios tiene planes de bien para mi vida. Jeremías 29:11. No puedes evitar que un pensamiento negativo toque a la puerta de tu mente, pero sí puedes evitar que entre y se quede. 2. La batalla entre argumentos y la verdad de Dios. Pablo habla de derribar argumentos. ¿Qué significa esto? Un argumento es una idea que parece lógica, pero que en realidad es una mentira disfrazada de verdad. El enemigo usa argumentos para justificar pensamientos que nos alejan de Dios. Ejemplos de argumentos comunes que las personas creen. Si Dios estuviera conmigo, no estaría pasando por esta prueba. Verdad. La Biblia dice que Dios está con nosotros en medio de las pruebas y las usa para fortalecer nuestra fe. Santiago 1, 2, 3. Nunca podré cambiar, siempre he sido así. ¿Verdad? En Cristo somos nuevas criaturas y Él nos transforma día a día. 2 Corintios 5, 17. Dios ya no me escucha porque he fallado demasiado. ¿Verdad? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando los confesamos. 1 Juan 1:9. Cada argumento del enemigo se puede derribar con la verdad de la palabra, pero si no conocemos la verdad, seremos fácilmente engañados. 3. ¿Cómo desarrollar una mente obediente a Cristo? Llevar cautivo un pensamiento no solo significa rechazar lo malo, sino también someter nuestra mente a Cristo. Decide qué pensamientos permites. No puedes evitar que pensamientos negativos aparezcan, pero sí puedes decidir si los aceptas o los rechazas. Llena tu mente con la palabra de Dios. Cuanto más conozcas la verdad, más fácil será identificar la mentira. Habla la verdad en voz alta. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás. Le respondió con la palabra, escrito está. Mateo 4:4. No podemos darnos el lujo de vivir con una mente contaminada. Cada pensamiento tiene consecuencias. Si queremos vivir en libertad y en victoria, debemos asegurarnos de que nuestra mente esté alineada con Cristo. La batalla se gana en la mente. El enemigo intentará influenciarte con mentiras, pero si llevas cautivo cada pensamiento y lo sometes a la verdad de Dios, vivirás en la libertad que Jesús te ha prometido. La mente es un territorio que define nuestra vida. Cada decisión que tomamos, cada emoción que sentimos y cada acción que realizamos comienza con un pensamiento. Es por eso que el enemigo trabaja intensamente en sembrar mentiras en nuestra mente. Si logra controlar lo que pensamos, podrá influir en la manera en que vivimos. Pablo nos advierte sobre esta batalla en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya hemos visto que no todos los pensamientos que entran en nuestra mente provienen de Dios. Algunos son susurros del enemigo que buscan alejarnos de la verdad. Pero nuestra responsabilidad es filtrar esos pensamientos y someterlos a la autoridad de Cristo. 1. Pensamientos que nos esclavizan y pensamientos que nos liberan. No todos los pensamientos tienen el mismo peso.
Algunos construyen nuestra fe, mientras que otros nos encadenan al miedo, la culpa y la ansiedad. Aquí hay una diferencia clara entre los pensamientos que nos esclavizan y los que nos liberan. Pensamientos de esclavitud. Dios se ha olvidado de mí. Nunca seré lo suficientemente bueno. Mi pasado me define. Soy demasiado débil para cambiar. Pensamientos de libertad. Dios nunca me deja ni me abandona. Deuteronomio 31:6. Soy una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. El Señor tiene planes de bien para mí. Jeremías 29:11. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La diferencia entre vivir en esclavitud o en libertad radica en qué pensamientos decidimos creer y alimentar. Cuando abrazamos las mentiras del enemigo, nos convertimos en prisioneros de nuestra mente. Pero cuando reemplazamos esas mentiras con la verdad de Dios, somos liberados. 2. El poder de la repetición en nuestra mente. El enemigo sabe que la repetición fortalece los pensamientos negativos. Cuando una mentira se repite una y otra vez en nuestra mente, eventualmente se convierte en nuestra realidad. Piénsalo así. Si alguien te dice constantemente que no eres valioso, con el tiempo podrías empezar a creerlo. Ahora, imagina cuántas veces el enemigo ha susurrado mentiras en tu mente sin que te des cuenta. Por eso, Dios nos llama a renovar nuestra mente diariamente. No podemos permitir que pensamientos destructivos se fortalezcan en nosotros. Filipenses 4:8 nos da la clave para saber en qué debemos pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos dice claramente qué tipo de pensamientos deben habitar en nuestra mente. Si un pensamiento no encaja en esta descripción, no proviene de Dios y debe ser desechado. 3. ¿Cómo llevar cautivo cada pensamiento? Llevar cautivo un pensamiento no es solo un concepto teórico, es una práctica que debe volverse un hábito diario. Aquí hay un plan práctico para asegurarnos de que cada pensamiento en nuestra mente sea sometido a la obediencia de Cristo. Identifica el pensamiento. Pregúntate, ¿este pensamiento me edifica o me destruye? ¿Proviene de Dios o del enemigo? Reemplázalo con la verdad de Dios. Si el pensamiento es una mentira, busca un versículo bíblico que lo contradiga y medita en él. Declara la verdad en voz alta. Jesús no solo pensó en la palabra cuando fue tentado, la declaró en voz alta. Haz lo mismo. Ora inmediatamente. No intentes pelear con la mente en tus propias fuerzas. Entrégale tus pensamientos a Dios y pídele ayuda para alinearlos con su verdad. Cuando adoptamos este proceso como un estilo de vida, empezamos a ver una transformación radical en nuestra manera de pensar y vivir. 4. La mente renovada vive en victoria. Cuando sometemos nuestra mente a Cristo, dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y circunstancias. Isaías 26:3 nos da una promesa increíble. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestra mente está enfocada en Dios, experimentamos una paz que el mundo no puede entender. No significa que nunca tendremos pensamientos negativos, pero sí significa que no les daremos poder sobre nosotros. Hoy, Dios te está llamando a tomar el control de tu mente y alinearla con su verdad. No permitas que el enemigo dicte lo que piensas. Sometamos cada pensamiento a Cristo y caminemos en la libertad que Él nos ha dado. La mente es el epicentro de nuestras preocupaciones.
Los pensamientos negativos tienen la capacidad de desgastarnos emocional y espiritualmente, al punto de robarnos la paz que Dios quiere darnos. Muchas veces nos encontramos sobrecargados con preocupaciones que no podemos resolver, atrapados en una espiral de ansiedad que parece no tener fin. Pero Jesús nos dejó una invitación clara y poderosa en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo es más que una frase de consuelo. Es una promesa directa de Jesús para aquellos que se sienten mentalmente agotados. 1. La carga invisible de los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos pueden convertirse en un peso que cargamos a diario sin darnos cuenta. Nos levantamos con preocupaciones, nos acostamos con ansiedad y nuestra mente nunca encuentra descanso. Algunas de las cargas más comunes que llevamos en nuestra mente son el temor al futuro. Pensar constantemente en lo que podría salir mal nos llena de ansiedad. La culpa del pasado. Cargar con errores y fracasos pasados nos impide avanzar. La preocupación por la opinión de otros. Nos desgastamos tratando de encajar o de ser aceptados. El deseo de controlar todo. Nos frustramos cuando las cosas no salen como planeamos. Jesús sabe que nuestra mente se cansa cuando intentamos manejar todo por nuestra cuenta. Por eso nos dice, venid a mí. 2. El descanso en Jesús. Es una decisión. La paz de Dios está disponible para todos, pero debemos decidir recibirla. Jesús no dice, descansa primero y luego ven a mí. Tampoco dice, soluciona tus problemas y luego ven. Él dice, ven a mí y yo te haré descansar. Esto significa que el descanso no es algo que encontramos en el mundo, sino algo que recibimos en Cristo. El problema es que muchas veces buscamos descanso en los lugares equivocados. Intentamos aliviar la carga mental con entretenimiento, distracciones o incluso aislándonos de los demás. Pero estas cosas solo nos dan alivio temporal, no paz verdadera. Jesús nos ofrece un descanso que va más allá de lo físico, un descanso para nuestra alma y nuestra mente. 3. Cómo entregar nuestras preocupaciones a Dios. Venir a Jesús y descansar en Él no es solo un concepto abstracto, es una práctica que debemos hacer a diario. Aquí hay algunas maneras prácticas de entregar nuestras cargas mentales a Dios. Oración honesta y sincera. Dios quiere que le digamos exactamente cómo nos sentimos. No hay oración demasiado pequeña o grande para Él. Filipenses 4, 6, 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aprender a soltar lo que no podemos controlar. No todo está en nuestras manos, y eso está bien. Dios nos llama a confiar en Él en lugar de tratar de resolver todo con nuestras propias fuerzas. Meditar en la palabra de Dios. Cuando llenamos nuestra mente con las promesas de Dios, nuestro enfoque cambia y la ansiedad pierde poder. Isaías 41:10 nos recuerda, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando elegimos confiar en Dios y entregarle nuestras cargas, experimentamos el descanso que Jesús prometió. Dios no quiere que vivamos mentalmente agotados. Él nos llama a venir a Él, a soltar nuestras preocupaciones y a recibir la paz que solo Él puede dar. A menudo tratamos de encontrar descanso en cosas que no pueden darnos paz verdadera. Buscamos soluciones rápidas para aliviar nuestra ansiedad, distracciones para escapar de nuestras preocupaciones y apoyo en personas que tampoco tienen respuestas.
Pero al final del día, nuestra mente sigue sobrecargada, atrapada en el mismo ciclo de pensamientos negativos. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dio una solución sencilla pero poderosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta invitación de Jesús no es solo para aquellos que se sienten físicamente cansados, sino también para los que llevan una carga mental y emocional demasiado pesada. 1. Las cargas emocionales que nos desgastan. Muchas veces llevamos cargas invisibles que nadie más puede ver, pero que nos pesan enormemente. Esas cargas no son siempre problemas externos, sino pensamientos que nos desgastan día tras día. Algunas de las cargas más comunes incluyen culpa y remordimiento. Pensamos constantemente en nuestros errores del pasado, en lo que podríamos haber hecho diferente, y nos castigamos mentalmente por cosas que ya no podemos cambiar. Miedo e inseguridad. Nos preocupamos por el futuro, por lo que podría salir mal, por lo que los demás piensan de nosotros y por no estar a la altura de las expectativas. Estrés y presión. Intentamos manejar todo por nuestra cuenta, controlarlo todo, y nos sentimos abrumados cuando las cosas no salen como queremos. Dolor emocional no sanado, heridas del pasado, traiciones, pérdidas. Nos cuesta soltar el dolor y seguimos reviviéndolo en nuestra mente. Jesús nos dice, entrégame todo eso, deja de cargar con ello. Pero ¿cómo hacemos eso en la práctica? 2. Aprender a soltar las cargas en manos de Dios. Muchos de nosotros intentamos entregar nuestras preocupaciones a Dios, pero luego las tomamos de vuelta. Decimos que confiamos en Él, pero seguimos preocupándonos como si todo dependiera de nosotros. Aquí hay algunos pasos clave para realmente soltar nuestras cargas en manos de Dios. Identifica la carga. Pregunta a Dios en oración, Señor, ¿qué estoy cargando que no debo cargar? A veces no nos damos cuenta de cuánto peso emocional llevamos hasta que lo identificamos. Rinde tu carga en oración. No se trata solo de hablar con Dios, sino de realmente entregarle la preocupación. Di en voz alta, Señor, te entrego esta carga. No quiero seguir llevándola. Confío en que tú tienes el control. Sustituye la preocupación por la adoración. Cada vez que la ansiedad quiera volver, empieza a adorar a Dios. La adoración es una de las armas más poderosas contra la ansiedad y el temor. Recuerda sus promesas. Escribe versículos bíblicos que te recuerden que Dios está en control. Cada vez que un pensamiento de preocupación venga a tu mente, reemplázalo con la verdad de Dios. Uno de los versículos más poderosos para recordar esto es 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no quiere que vivamos abrumados, Él quiere que vivamos en paz. 3. El verdadero descanso solo se encuentra en Jesús. El descanso que Jesús nos ofrece no es simplemente ausencia de problemas, sino una paz profunda que trasciende las circunstancias. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrece muchas formas de descanso, entretenimiento, distracciones, escape temporal, pero ninguna de esas cosas puede dar verdadera paz. El descanso que Jesús ofrece no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Él hace dentro de nosotros. Cuando dejamos de tratar de manejar todo por nuestra cuenta y aprendemos a confiar en Él, experimentamos un descanso real, una paz sobrenatural que el mundo no puede entender. Hoy Jesús te hace esta pregunta. ¿Vas a seguir cargando con todo ese peso o vas a confiar en Él y descansar?
Tienes la opción de seguir viviendo con una mente sobrecargada o de entregar tus pensamientos a Dios y recibir la paz que Él ha prometido. La decisión es tuya. El miedo es una de las herramientas más efectivas que el enemigo usa para controlar nuestra mente. Nos paraliza, nos llena de dudas y nos impide caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Muchas personas viven prisioneras del temor, creyendo que es una parte inevitable de la vida. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy diferente, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Este versículo nos revela una verdad fundamental. El miedo no proviene de Dios. Si el miedo no viene de Dios, entonces debemos preguntarnos, ¿de dónde viene y por qué permitimos que nos controle? 1. El miedo como una fortaleza mental. El miedo no es solo una emoción, es un espíritu que busca dominarnos. No es algo que simplemente sentimos, es algo que el enemigo usa para alejarnos de la voluntad de Dios. Nos hace dudar de las promesas de Dios. Nos impide tomar pasos de fe, nos llena de ansiedad y nos roba la paz, nos hace sentir inseguros sobre nuestro futuro. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestra mente, dejamos de vivir por fe y empezamos a vivir por lógica humana. Pero la vida cristiana no se trata de depender de lo que vemos, sino de confiar en lo que Dios ha dicho. Según Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. El problema con el miedo es que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Nos hace ver los problemas más grandes de lo que realmente son y nos hace olvidar que Dios sigue estando en control. 2. El miedo se vence con el poder de Dios. El versículo en 2 Timoteo 1:7 nos dice que Dios nos ha dado 3 cosas para vencer el miedo: poder, amor y dominio propio. Poder. El miedo nos hace sentir débiles, pero Dios nos ha dado autoridad espiritual sobre el temor. No tenemos que aceptar el miedo como parte de nuestra vida. Podemos rechazarlo en el nombre de Jesús. Amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:18 que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando sabemos que somos amados por Dios, entendemos que Él nos protege y no hay nada que temer. Dominio propio. Podemos controlar lo que permitimos en nuestra mente. No tenemos que ser víctimas de nuestros pensamientos. Dios nos ha dado la capacidad de elegir en qué enfocarnos y qué pensamientos alimentar. El enemigo quiere que creas que no puedes cambiar tu mentalidad, que siempre vivirás con miedo. Pero eso es una mentira. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios no nos llamó a vivir como esclavos del miedo. Nos llamó a vivir como hijos que confían en su Padre Celestial. 3. ¿Cómo reemplazar el miedo con la verdad de Dios? Si el miedo es una fortaleza mental, entonces debemos derribarla con la verdad de Dios. Aquí hay algunos pasos prácticos para vencer el miedo en nuestra mente. Identifica la raíz del miedo. Pregúntate, ¿de dónde viene este miedo? ¿Es una mentira que he creído? Declara la verdad de Dios sobre tu vida. Cuando el miedo quiera dominarte, declara en voz alta lo que la Biblia dice sobre ti. Ora con autoridad. No pidas tímidamente que el miedo se vaya. Ordénale que se vaya en el nombre de Jesús. Llena tu mente con la palabra. El miedo se fortalece cuando alimentamos nuestra mente con pensamientos negativos, pero se debilita cuando nos enfocamos en la verdad de Dios. Josué 1:9 nos recuerda, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Cuando elegimos confiar en Dios en lugar de ceder al miedo, experimentamos la libertad que solo Él puede dar. Hoy es el día de dejar atrás el temor y abrazar la paz que Dios nos ha prometido. El miedo es una de las armas más poderosas del enemigo porque nos impide avanzar en la voluntad de Dios. Cuando el miedo gobierna nuestra mente, nos roba oportunidades, paraliza nuestra fe y nos mantiene atrapados en una vida muy por debajo de lo que Dios ha planeado para nosotros. Pero Dios ya nos ha dado lo necesario para vencerlo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Este versículo no solo nos dice que el miedo no proviene de Dios, sino que nos revela 3 herramientas espirituales que Él nos ha dado para vencerlo: poder, amor y dominio propio. 1. La autoridad espiritual sobre el miedo. La primera herramienta que Dios nos da para vencer el miedo es el poder. Cuando el miedo nos ataca, nos sentimos débiles. Nos convence de que no podemos, de que estamos solos, de que el peligro es mayor que nosotros. Pero la Biblia dice lo contrario. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Dios nos ha dado autoridad espiritual. No tenemos que aceptar el miedo como algo inevitable. Podemos resistirlo y vencerlo en el nombre de Jesús. Cuando sentimos temor, en lugar de dejarnos dominar por él, debemos declarar con fe: Dios me ha dado poder. No soy esclavo del miedo. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. 2. El amor como antídoto contra el miedo. La segunda herramienta que Dios nos ha dado para vencer el miedo es el amor. 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué el amor echa fuera el miedo? Porque cuando conocemos el amor de Dios, entendemos que estamos en sus manos y que Él tiene cuidado de nosotros. Un niño que camina en la oscuridad tendrá miedo si está solo, pero si va tomado de la mano de su padre, se siente seguro. Lo mismo ocurre con nosotros. El miedo se disipa cuando entendemos que Dios nos ama y que nunca nos dejará. Cuando el miedo ataque, en lugar de enfocarte en lo que te preocupa, enfócate en el amor de Dios por ti. Dite a ti mismo: soy amado por Dios. Nada puede tocarme sin su permiso. Mi Padre cuida de mí. Cuando el amor de Dios llena nuestra mente, el miedo pierde su poder. 3. La disciplina mental para rechazar el miedo. La tercera herramienta que Dios nos ha dado para vencer el miedo es el dominio propio. Esto significa que tenemos el control sobre lo que permitimos en nuestra mente. No podemos evitar que el miedo toque a la puerta de nuestra mente, pero sí podemos decidir si le abrimos o no. 2 Corintios 10:5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando un pensamiento de miedo entre en tu mente, no lo aceptes, sin cuestionarlo. Pregúntate: ¿este pensamiento viene de Dios? ¿Es una verdad o una mentira del enemigo? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Si el pensamiento de miedo no está alineado con la palabra de Dios, recházalo y reemplázalo con la verdad. Si el miedo dice: no vas a lograrlo, responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si el miedo dice: Dios te ha abandonado, responde: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. El dominio propio significa que decidimos conscientemente qué pensamientos permitimos en nuestra mente. 4. La decisión de vivir sin miedo.
El miedo no se va solo. Tenemos que enfrentarlo y rechazarlo con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Dios nos promete en Isaías 41:10: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy es el día para tomar la decisión de vivir en la verdad de Dios y no en las mentiras del miedo. Dile al miedo: no eres bienvenido en mi vida. Dios me ha dado poder, amor y dominio propio. No voy a vivir más en temor, voy a vivir en fe. Cuando eliges caminar en estas verdades, empiezas a experimentar la verdadera paz y libertad que Dios ha diseñado para ti. Los pensamientos negativos no solo afectan nuestra mente, también afectan nuestro corazón. Y la Biblia nos advierte que el corazón es el centro de nuestra vida espiritual, emocional y mental. En Proverbios 4:23, Dios nos da una instrucción clara: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos revela un principio poderoso. Lo que guardamos en nuestro corazón determina el curso de nuestra vida. Si permitimos que nuestro corazón se llene de pensamientos negativos, dudas y mentiras, nuestra vida reflejará esas influencias. 1. El corazón como el centro de nuestra vida interior. En la Biblia, la palabra corazón no se refiere solo a las emociones, se refiere a todo nuestro ser interior, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestra fe. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que lo que guardamos en nuestro corazón eventualmente se reflejará en nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones. Si una persona constantemente habla con miedo, derrota o amargura, eso revela lo que realmente ha estado guardando en su corazón. No podemos vivir en victoria si nuestro corazón está contaminado con pensamientos tóxicos. 2. ¿Qué estamos permitiendo entrar en nuestro corazón? Dios nos dice que guardemos nuestro corazón, lo que implica que tenemos la responsabilidad de protegerlo. No todo pensamiento debe ser aceptado, no toda información debe ser consumida, no toda palabra debe ser recibida como verdad. Vivimos en un mundo lleno de influencias que intentan contaminar nuestra mente y corazón. Si no estamos alerta, sin darnos cuenta, empezamos a absorber pensamientos negativos. Algunas de las cosas que contaminan nuestro corazón incluyen las palabras destructivas de otros. Si constantemente escuchamos palabras de desánimo, críticas y rechazo, esas palabras pueden convertirse en creencias internas que afectan nuestra identidad. Las mentiras del enemigo. Satanás intentará sembrar pensamientos como Dios no te ama, nunca cambiarás o no eres suficiente. Si no filtramos esos pensamientos, pueden envenenar nuestro corazón. El contenido que consumimos, las redes sociales, las noticias y el entretenimiento están llenos de mensajes que pueden alimentar el miedo, la comparación y la inseguridad. Por eso, Dios nos llama a ser guardianes de nuestro corazón. Jesús lo explicó de esta manera en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que permitimos entrar en nuestro corazón se convertirá en lo que vivimos y expresamos. 3. ¿Cómo guardar nuestro corazón? Con la verdad de Dios. Guardar el corazón no significa vivir con miedo o aislarnos del mundo, sino ser intencionales en lo que permitimos entrar en nuestra mente y alma. Filtrar lo que escuchamos y vemos. Pregúntate, ¿este pensamiento, esta conversación, esta información edifica mi fe o la debilita? Meditar en la palabra de Dios.
La mejor manera de proteger nuestro corazón es llenándolo con la verdad de Dios. Si la verdad de Dios está en nuestro corazón, las mentiras del enemigo no tendrán espacio. Pedirle a Dios que examine nuestro corazón. A veces, sin darnos cuenta, hemos permitido que pensamientos destructivos se arraiguen en nosotros. Pero Dios puede revelarnos lo que necesita ser sanado y restaurado. El rey David hizo esta oración en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando le pedimos a Dios que examine nuestro corazón, Él nos muestra qué pensamientos y creencias necesitamos cambiar. Hoy Dios te está llamando a guardar tu corazón de toda contaminación mental y espiritual. No permitas que los pensamientos negativos gobiernen tu vida. Llena tu corazón con la verdad de Dios y experimenta la paz y libertad que Él ha prometido. Guardar nuestro corazón no es una opción, es un mandato de Dios, porque de Él mana la vida. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos nace en nuestro interior, y si nuestro corazón está contaminado, nuestras acciones, palabras y decisiones también lo estarán. Dios nos advierte en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos revela que nuestro corazón es el centro de nuestra existencia. Si permitimos que el miedo, la duda y los pensamientos negativos lo dominen, nuestro caminar cristiano se debilitará. Pero, ¿cómo podemos realmente proteger nuestro corazón en un mundo lleno de información negativa, preocupaciones y tentaciones? 1. El corazón como fuente de vida o de destrucción. Dios diseñó el corazón como la fuente de la vida, pero el enemigo quiere convertirlo en una fuente de destrucción. Si tu corazón está lleno de fe y verdad, tus decisiones serán guiadas por Dios. Pero si tu corazón está lleno de temor y mentira, tomarás decisiones basadas en la inseguridad y la ansiedad. Jesús lo dejó claro en Mateo 15, 18, 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo comienza en el corazón. Antes de que una persona peque, primero lo pensó en su corazón. Antes de que alguien se aleje de Dios, primero permitió que la duda y la frialdad espiritual crecieran en su interior. Por eso, Dios nos manda a guardar el corazón antes de que se contamine. No podemos esperar a que el daño esté hecho para intentar arreglarlo. 2. Las puertas de entrada al corazón. Nuestro corazón no se contamina solo. Son nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra mente los que permiten la entrada de pensamientos destructivos. Los ojos. Lo que vemos tiene un impacto directo en nuestro corazón. Si constantemente nos exponemos a contenido negativo, inmoral o que alimenta el temor, tarde o temprano afectará nuestra forma de pensar y actuar. Los oídos. Lo que escuchamos también influye en lo que creemos. Palabras de desánimo, críticas destructivas y noticias alarmantes pueden envenenar nuestra fe. La mente, nuestra mente procesa todo lo que vemos y oímos. Si no filtramos nuestros pensamientos y dejamos que cualquier idea se arraigue en nuestro corazón, nos contaminaremos sin darnos cuenta. Es por eso que Job dijo, «Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?» Job 31.1. Job entendía que lo que miramos afecta directamente nuestro corazón. Si queremos proteger nuestro corazón, debemos cuidar lo que dejamos entrar en él. 3.
¿Cómo mantener un corazón limpio delante de Dios? La buena noticia es que Dios nos ha dado herramientas para mantener nuestro corazón limpio y libre de contaminación. Aquí hay algunas maneras prácticas de guardar el corazón. Llena tu corazón con la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuanto más llenemos nuestro corazón con la verdad de Dios, menos espacio habrá para la mentira y el temor. Pide a Dios que renueve tu corazón. David, después de haber pecado, entendió que necesitaba que Dios restaurara su interior. Por eso oró: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Dios es capaz de limpiar todo pensamiento y emoción que haya contaminado nuestro corazón. Pero debemos pedirle que lo haga y rendirle cada área de nuestra vida. Filtra lo que consumes diariamente. Pregúntate: ¿lo que estoy viendo, escuchando o pensando edifica mi fe o la destruye? Si no edifica, deséchalo. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Proverbios 13:20 dice: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las personas con las que más pasamos tiempo tienen una gran influencia en nuestra manera de pensar y sentir. Rodéate de personas que te animen en la fe y que te acerquen más a Dios. 4. La promesa de Dios para los que guardan su corazón. Cuando protegemos nuestro corazón, Dios nos da una promesa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Un corazón limpio nos permite ver a Dios con claridad, oír su voz con más facilidad y experimentar su paz de manera profunda. No permitas que los pensamientos negativos y las mentiras del enemigo contaminen tu corazón. Dios te ha llamado a vivir en libertad, con una mente renovada y un corazón puro. Hoy es el día para decidir: ¿voy a permitir que cualquier pensamiento entre en mi corazón o voy a guardarlo con diligencia, como Dios me manda? La calidad de tu vida espiritual dependerá de lo que decidas guardar en tu corazón. Nuestra mente está constantemente bajo ataque. Cada día somos bombardeados con pensamientos de preocupación, inseguridad y ansiedad. El mundo nos empuja a enfocarnos en lo material, en las dificultades y en los problemas del día a día. Si no aprendemos a dirigir nuestra mente hacia Dios, terminaremos atrapados en una mentalidad negativa y derrotista. Por eso, en Colosenses 3:2, la Biblia nos da una instrucción clave: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo nos enseña un principio fundamental: lo que ocupa nuestra mente determina la dirección de nuestra vida. 1. La batalla por nuestra atención. Vivimos en un mundo que constantemente pelea por nuestra atención. Las preocupaciones, el estrés y la incertidumbre buscan dominar nuestra mente. Nos preocupamos por el dinero. Nos angustiamos por el futuro, nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de en lo que Dios nos ha dado. El problema es que aquello en lo que fijamos nuestra mente se convierte en nuestra realidad. Si constantemente pensamos en problemas, viviremos en ansiedad. Si solo nos enfocamos en lo terrenal, perderemos de vista lo eterno. Si permitimos que la negatividad llene nuestra mente, nuestra vida reflejará esa oscuridad. Es por eso que Dios nos dice: poned la mira en las cosas de arriba. Esto no significa ignorar nuestras responsabilidades, sino verlas desde la perspectiva de Dios. Cuando nuestra mente está alineada con lo celestial, los problemas ya no nos abruman, porque sabemos que Dios tiene el control. 2. ¿Cómo cambiar nuestro enfoque mental? El cambio no ocurre automáticamente. Debemos ser intencionales en dirigir nuestra mente hacia Dios. Decide cada día a qué le darás tu atención.
¿Pasarás más tiempo meditando en problemas o en las promesas de Dios? Llena tu mente con la palabra. La Biblia es la mejor herramienta para cambiar nuestra perspectiva. Cuando enfrentamos una dificultad, en lugar de enfocarnos en el problema, debemos preguntarnos, ¿qué dice Dios sobre esto? Ora con intención. Filipenses 4, 6, 7 nos dice que la paz de Dios guarda nuestra mente cuando presentamos nuestras preocupaciones en oración. Orar no solo nos conecta con Dios, sino que cambia nuestro enfoque de lo terrenal a lo celestial. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando priorizamos lo eterno, Dios se encarga de lo terrenal. Si ponemos nuestra mirada en Él, nuestras preocupaciones pierden poder sobre nosotros. Dios nos está llamando a cambiar nuestra mentalidad. Deja de mirar solo los problemas y empieza a mirar a Dios. Cuando elevamos nuestra perspectiva, nuestra fe crece y nuestra paz se fortalece. Nuestra mente tiene un poder increíble. Aquello en lo que nos enfocamos determina cómo vivimos. Si nuestra atención está puesta en los problemas, el miedo y la ansiedad, nuestra vida reflejará esa preocupación. Pero si fijamos nuestra mente en Dios, nuestra perspectiva cambiará completamente. Es por eso que Colosenses 3:2 nos dice, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Dios nos está llamando a cambiar nuestro enfoque. No se trata de ignorar la realidad, sino de verla desde la perspectiva divina. 1. La diferencia entre una mentalidad terrenal y una mentalidad celestial. Nuestra mente puede operar en dos modos. Mentalidad terrenal. Se enfoca solo en lo que vemos. Nos hace vivir en temor, ansiedad e inseguridad. Mentalidad celestial. Se enfoca en las promesas de Dios. Nos llena de paz, fe y confianza. El problema es que vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a enfocarnos en lo terrenal. Las redes sociales nos bombardean con comparaciones y materialismo. Las noticias están llenas de crisis y desesperanza. Nuestro entorno nos llena de preocupaciones sobre el dinero, la salud y el futuro. Si no somos intencionales en dirigir nuestra mente hacia Dios, seremos dominados por la mentalidad terrenal. Romanos 8:6 nos advierte, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto significa que cuando nuestra mente está enfocada en lo terrenal, nos sentimos agotados y sin esperanza. Pero cuando nos enfocamos en Dios, experimentamos vida y paz. 2. ¿Cómo entrenar nuestra mente para enfocarse en lo eterno? La transformación mental no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso diario que requiere disciplina y compromiso. Empieza tu día con Dios, no con preocupaciones. Antes de mirar tu teléfono o pensar en tus problemas, ora y medita en la palabra. Filtra lo que permites en tu mente. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me llena de ansiedad? Cuando enfrentes un problema, cambia tu enfoque. En lugar de pensar, esto es imposible, di, para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Llena tu vida con adoración. La música y la alabanza pueden ayudarte a elevar tu perspectiva y recordar que Dios sigue en control. Rodearte de personas que te animen en la fe. Las conversaciones que tienes pueden alimentar tu fe o tu preocupación. Busca amigos que te recuerden mirar a Dios en cada situación. Filipenses 4:8 nos da un filtro poderoso para nuestros pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si un pensamiento no encaja en esta descripción, no merece estar en tu mente. 3.
La promesa de Dios para quienes fijan su mente en Él. Dios nos promete que cuando ponemos nuestra atención en Él, Él nos dará paz sobrenatural. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto significa que la paz no viene de la ausencia de problemas, sino de una mente enfocada en Dios. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar en qué decidimos enfocarnos. Hoy Dios te está llamando a levantar tu mirada, a dejar de enfocarte en lo terrenal y a poner tu mente en lo eterno. Cuando cambias tu enfoque, cambias tu vida. La mente humana no fue diseñada para cargar con preocupaciones constantes. El estrés, la ansiedad y la angustia pueden debilitarnos física, emocional y espiritualmente. Sin darnos cuenta, terminamos cargando con pesos que nunca fuimos llamados a llevar. Dios conoce nuestras luchas y por eso nos dejó una instrucción clara en su palabra. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. Este versículo no solo es un consejo, es una invitación divina para vivir en paz y libertad. 1. La carga de la preocupación y el desgaste mental. Muchas veces intentamos solucionar todo por nuestra cuenta. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no podemos controlar y por cosas que solo Dios puede resolver. Nos preocupamos por el dinero, nos estresamos por nuestra salud, nos angustian las decisiones importantes, nos sentimos responsables de cosas que están fuera de nuestro alcance. La preocupación no solo afecta a nuestra mente, también tiene un impacto físico. Estudios científicos han demostrado que el estrés crónico puede provocar enfermedades cardíacas, insomnio, depresión y debilidad en el sistema inmunológico. Dios no nos creó para vivir con una mente sobrecargada. Jesús mismo nos advirtió sobre la inutilidad de preocuparnos en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Preocuparse no cambia nada, solo nos desgasta. 2. Dios quiere que le entreguemos nuestras cargas. Dios no nos pide que llevemos el peso de la vida solos. Nos invita a entregarle nuestras preocupaciones y confiar en que Él nos sostendrá. 1 Pedro 5:7 nos recuerda: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La clave de este versículo está en la palabra echando, lo que implica una acción intencional. No es algo que sucede automáticamente. Debemos tomar la decisión de soltar lo que nos agobia y ponerlo en manos de Dios. Cuando nos preocupamos, estamos diciendo que no confiamos plenamente en Dios. Cuando entregamos nuestras cargas, demostramos que creemos en su fidelidad. Es un acto de fe decir: Señor, esto es demasiado para mí. Lo pongo en tus manos y confío en que tú tienes el control. 3. ¿Cómo echar nuestras cargas sobre Dios en la práctica? A veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos preocupándonos. La verdadera confianza se refleja en nuestras acciones. Aquí hay 3 pasos prácticos para aprender a soltar nuestras cargas y confiar en Dios. Identifica lo que te preocupa. A veces vivimos con ansiedad sin detenernos a preguntarnos: ¿qué es exactamente lo que me está afectando? Escribe tus preocupaciones y preséntalas en oración. Ora con fe y entrega real. No basta con decir: Señor, ayúdame. Si en el fondo seguimos cargando con el problema, di en voz alta: Señor, esto ya no es mío. Te lo entrego a ti y confío en tu provisión. Reemplaza la preocupación con la adoración. Cada vez que un pensamiento ansioso intente volver, responde con una oración o un versículo de confianza. El Salmo 37:5 nos da una promesa increíble. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando entregamos nuestras
cargas a Dios, podemos descansar en la seguridad de que Él obrará a nuestro favor. Dios no quiere que vivas con una mente agotada y sobrecargada. Él quiere que le entregues tus preocupaciones y experimentes su paz. Hoy es el día para tomar la decisión de soltar lo que no puedes controlar y confiar completamente en Él. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero en la práctica seguimos cargando nuestras preocupaciones. Oramos y le entregamos nuestras cargas a Dios, pero al poco tiempo volvemos a tomar el peso sobre nuestros hombros. El Salmo 55:22 nos recuerda: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Este versículo no solo nos dice que entreguemos nuestras cargas, sino que nos da una promesa: Dios nos sustentará. Él no nos dejará caer ni permitirá que las preocupaciones nos destruyan. Pero aquí está el problema: soltar el control no es fácil. Nos cuesta confiar porque queremos ver respuestas inmediatas, y cuando no las vemos, nos impacientamos y volvemos a preocuparnos. Es aquí donde necesitamos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. 1. La carga de la autosuficiencia. Uno de los mayores obstáculos para confiar plenamente en Dios es el deseo de querer manejarlo todo nosotros mismos. Creemos que si no nos preocupamos, estamos siendo irresponsables. Pensamos que confiar en Dios significa no hacer nada. Nos cuesta soltar porque queremos tener el control. Pero la verdad es que Dios nunca nos diseñó para vivir bajo esa presión. Jesús nos dio un modelo perfecto de confianza en Mateo 6:31-33. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestra prioridad es Dios, Él se encarga de lo demás. No significa que no debamos ser responsables, sino que debemos confiar en que Dios nos dará la sabiduría y la provisión que necesitamos en el momento adecuado. 2. ¿Cómo vivir sin cargas innecesarias? Queremos vivir con una mente libre de ansiedad. Debemos aprender a confiar en Dios de manera práctica y diaria. Aquí hay 3 principios clave para aprender a vivir sin cargas innecesarias. 1. Identifica la carga que llevas. Pregúntate: ¿qué es lo que me está preocupando? ¿Es algo que puedo resolver o es algo que solo Dios puede manejar? 2. Declara en oración que entregas tu carga a Dios. No basta con pensar que confiamos en Dios, debemos declararlo. Ora en voz alta: Señor, te entrego esta preocupación. Ya no quiero cargarla. Confío en que tú tienes el control. 3. Vive como si realmente confiaras en Dios. Si le entregaste tu carga a Dios, actúa en fe. Si confías en que Dios proveerá, deja de preocuparte por el dinero. Si crees que Dios tiene el control de tu futuro, deja de vivir en ansiedad. Si sabes que Dios cuida de ti, deja de temer lo peor. La verdadera fe se refleja en nuestras acciones. 3. La recompensa de confiar en Dios. Cuando decidimos soltar nuestras cargas y confiar en Dios, Él nos da algo a cambio: paz. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo da es temporal. Depende de las circunstancias. La paz que Dios da es sobrenatural. Permanece incluso en medio de las pruebas. Cuando decidimos confiar en Dios de verdad, experimentamos un descanso mental que el mundo no puede entender.
Nuestra mente deja de estar en un estado de alerta constante y nuestro corazón encuentra seguridad en las promesas de Dios. 4. La decisión de soltar y confiar. Hoy Dios te está haciendo una invitación. ¿Seguirás cargando con preocupaciones que no puedes resolver o soltarás el peso y confiarás en Él? Él promete que, si le entregas tu carga, te sustentará y no permitirá que caigas. Es el momento de hacer un acto de fe y declarar: Señor, dejo esta carga en tus manos. No volveré a tomarla. Confío en que tú me sostendrás y me guiarás. En ti encuentro mi paz. Cuando decides vivir confiando en Dios, tu mente se libera del peso de la ansiedad y tu corazón encuentra descanso en su fidelidad. Nuestra mente puede convertirse en una prisión si permitimos que los pensamientos negativos, la culpa y el miedo nos controlen. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo de derrota, creyendo que nunca podrán cambiar, que sus errores del pasado los definen y que su situación no tiene salida. Pero Jesús vino precisamente para romper esas cadenas. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Este versículo no es solo una promesa espiritual, es una declaración de poder. Jesús no vino solo a salvar nuestras almas, sino a darnos una vida de libertad, incluyendo la libertad en nuestra mente. 1. La esclavitud de los pensamientos negativos. Jesús nos enseña que la verdadera esclavitud no es solo física, sino mental y espiritual. En Juan 8:34, Él dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el pecado no solo se manifiesta en acciones externas, también puede manifestarse en nuestra forma de pensar. Cuando vivimos en miedo constante, nos volvemos esclavos del temor. Cuando nuestra mente está llena de culpa, nos volvemos esclavos del pasado. Cuando creemos las mentiras del enemigo, nos volvemos esclavos de la mentira. Muchos cristianos siguen viviendo con una mentalidad de esclavitud, aunque ya han sido liberados en Cristo. Dios no quiere que vivas con cadenas invisibles en tu mente. Él quiere que experimentes la libertad que Jesús ya ganó para ti. 2. La verdad que nos hace libres. Jesús nos da la clave para romper con la esclavitud mental. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Qué significa esto? La libertad no viene de nuestras emociones. No es suficiente sentirse bien o tener un buen momento espiritual. La libertad no viene de la fuerza de voluntad. Intentar cambiar con nuestras propias fuerzas solo nos lleva a frustración. La libertad viene de la verdad de Dios. Solo cuando renovamos nuestra mente con la palabra podemos experimentar un cambio real. Si queremos ser verdaderamente libres, debemos reemplazar las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Si el enemigo dice, nunca cambiarás, Dios dice, soy nueva criatura en Cristo, según Corintios 5:17. Si el enemigo dice, no eres lo suficientemente bueno, Dios dice, soy escogido y amado por Él, Efesios 1:4. Si el enemigo dice, Dios no te escucha, Dios dice, clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33:3. Cada mentira que el enemigo ha usado para mantenerte atado puede ser destruida con la verdad de Dios. 3. Rompiendo cadenas mentales con la palabra. La Biblia nos dice que la batalla más grande no está en el exterior, sino en nuestra mente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:4-5. Dios nos ha dado armas espirituales para romper fortalezas mentales, para destruir mentiras y para tomar control de nuestra mente.
Aquí hay 3 pasos clave para renovar nuestra mentalidad y vivir en la libertad que Jesús nos ha dado. Identifica las mentiras que has creído. Pregúntate, ¿hay pensamientos en mi mente que no están alineados con la palabra de Dios? Reemplázalas con la verdad de Dios. Escribe versículos bíblicos que contradigan esos pensamientos negativos y medita en ellos cada día. Declara la verdad en voz alta. La fe viene por el oír, Romanos 10:17. Y cuando hablas la palabra de Dios sobre tu vida, refuerzas la verdad en tu mente. La libertad en Cristo no es solo un concepto, es una realidad que podemos vivir todos los días. Hoy Dios te llama a soltar las cadenas mentales y abrazar la verdad de que eres libre en Cristo. No importa cuál haya sido tu pasado o qué pensamientos te han atormentado, Jesús ha pagado el precio para que vivas en libertad. Es el momento de dar un paso de fe y declarar: Señor, me apropio de la libertad que me has dado. No voy a seguir creyendo mentiras. Soy libre en Cristo y mi mente está alineada con tu verdad. Cuando caminas en la verdad de Dios, la esclavitud mental desaparece y comienzas a experimentar la paz y la libertad que solo Cristo puede dar. Muchas personas viven atrapadas en prisiones invisibles, no porque estén físicamente encerradas, sino porque su mente ha sido condicionada a vivir en esclavitud. El miedo, la culpa, la ansiedad y las mentiras del enemigo han construido muros dentro de su mente que les impiden experimentar la verdadera libertad en Cristo. Pero la buena noticia es que Jesús ya ha pagado el precio por nuestra libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Este versículo no es solo una promesa para el futuro, es una verdad que podemos vivir hoy mismo. 1. Las cadenas invisibles que nos mantienen cautivos. No todas las prisiones tienen barrotes de hierro. Algunas de las peores prisiones son mentales y espirituales. La culpa. Muchas personas viven atormentadas por errores del pasado, sintiendo que nunca podrán ser completamente perdonadas. El miedo al futuro. La incertidumbre sobre lo que viene nos paraliza y nos impide caminar en fe. La inseguridad. Creer que no somos suficientes nos hace vivir con una identidad distorsionada. La comparación. Mirar constantemente la vida de los demás nos roba la gratitud y nos hace sentir insuficientes. Estas cadenas son mentiras que el enemigo usa para mantenernos en esclavitud, pero Jesús nos ha dado el poder para romperlas. Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si Jesús ya nos ha liberado del pecado, del pasado y de las mentiras del enemigo, ¿por qué seguimos viviendo como esclavos? 2. Renovando nuestra mente con la verdad de Dios. La libertad en Cristo no es solo un evento espiritual, es un proceso diario de renovación mental. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que si queremos vivir en libertad, debemos empezar cambiando nuestra forma de pensar. Aquí hay 3 pasos clave para renovar nuestra mente y vivir en la libertad que Jesús nos ha dado. Reemplaza las mentiras con la verdad. Cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente, confronta ese pensamiento con un versículo bíblico. Declara en voz alta tu identidad en Cristo. No dejes que el enemigo susurre mentiras en tu mente sin resistencia. Dile en voz alta: soy libre en Cristo. No soy esclavo del miedo, no soy esclavo del pasado, no soy esclavo de la ansiedad. Rodéate de la palabra de Dios. Cuanto más llenes tu mente con la verdad de Dios, menos espacio habrá para la mentira.
3. La libertad es un estilo de vida, no un evento único. Muchos piensan que la libertad en Cristo es algo que ocurre una sola vez, pero es una decisión diaria. Gálatas 5:1 nos recuerda: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos ha dado libertad, pero nosotros decidimos si vivimos en ella o si seguimos aferrándonos a cadenas que ya fueron rotas. Si realmente crees que Jesús te ha hecho libre, vive como alguien que es libre. Camina en confianza, sabiendo que Dios tiene el control. Deja el pasado atrás, porque ya has sido perdonado. Rechaza los pensamientos de condenación y reemplázalos con la verdad de Dios. No vivas con miedo, porque Dios está contigo. Jesús ya ha abierto la puerta de la prisión. Tú decides si sigues dentro o si sales y caminas en la libertad que Él te ha dado. Hoy es el día para tomar una decisión firme. Dile a Dios: Señor, hoy elijo vivir en la libertad que me has dado. No voy a seguir creyendo mentiras. No voy a vivir con miedo ni con culpa. Me apropio de la verdad de que soy libre en Cristo y mi mente será renovada por tu palabra. Cuando decides caminar en esta verdad, las cadenas se caen, la ansiedad se disipa y la verdadera paz de Dios llena tu mente y tu corazón. Nuestra vida sigue el curso de nuestros pensamientos. Si nuestra mente está atrapada en patrones negativos, nuestra vida reflejará esa realidad, pero Dios nos da una estrategia clara para experimentar una transformación profunda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo nos revela dos verdades fundamentales. No debemos conformarnos a este mundo. No podemos pensar como todos piensan, reaccionar como todos reaccionan, ni vivir con la misma mentalidad que el mundo nos impone. Nuestra transformación comienza en la mente. No podemos cambiar nuestra vida sin cambiar primero nuestra manera de pensar. 1. ¿Qué significa conformarse al mundo? El mundo tiene un molde y constantemente nos presiona para que encajemos en él. El problema es que este molde está lleno de temor, egoísmo, incredulidad y desesperanza. Nos enseña que el éxito se mide por la riqueza. Nos dice que debemos preocuparnos por el futuro en lugar de confiar en Dios. Nos llena de comparaciones y nos hace sentir que nunca somos suficientes. Cuando vivimos conforme al mundo, terminamos esclavos del estrés, la ansiedad y la insatisfacción. Pero Dios nos dice: no te conformes, no aceptes la forma de pensar que el mundo te impone. Jesús nos advirtió en Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestra identidad no está en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios dice. 2. La transformación comienza en la mente. El cambio real no ocurre desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. No podemos esperar que nuestra vida cambie si seguimos pensando de la misma manera. Si sigues creyendo que no puedes, nunca lo intentarás. Si sigues enfocándote en lo malo, nunca verás lo bueno. Si sigues repitiendo pensamientos negativos, nunca experimentarás paz. Por eso, Dios nos dice que debemos transformarnos renovando nuestra mente. La palabra renovación en el original griego es anakainosis, que significa hacer algo nuevo, restaurar completamente. Esto significa que Dios no quiere solo mejorar tu manera de pensar, quiere hacer algo completamente nuevo en tu mente. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si queremos experimentar un cambio real en nuestra vida, debemos permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. 3. ¿Cómo renovar nuestra mente diariamente?
La renovación de la mente no es un evento de una sola vez, es un proceso continuo. Aquí hay algunas claves para vivir con una mente renovada en Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. Si quieres cambiar tu manera de pensar, necesitas llenar tu mente con la verdad de Dios en lugar de las mentiras del mundo. Rechaza pensamientos negativos. No todo pensamiento que viene a tu mente es verdad. Si no está alineado con la palabra de Dios, recházalo. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. La gente con la que pasas tiempo influye en tu mentalidad. Busca rodearte de personas que te impulsen a pensar como Dios piensa. Medita en lo bueno. Filipenses 4:8 nos da un filtro para nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando decidimos llenar nuestra mente con la verdad de Dios, experimentamos un cambio radical en nuestra forma de vivir. Dios nos ha dado la capacidad de renovar nuestra mente, pero la decisión es nuestra. Hoy es el día para tomar una decisión firme. Señor, ya no quiero conformarme al molde del mundo. Quiero que renueves mi mente para que mi vida refleje tu voluntad. Cuando tomamos esta decisión, experimentamos el poder de Dios transformando nuestra vida desde adentro hacia afuera. Renovar nuestra mente es un proceso continuo que requiere intencionalidad. No basta con escuchar la palabra de Dios una vez. Necesitamos llenarnos de su verdad cada día. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos revela algo poderoso. Solo cuando renovamos nuestra mente podemos entender y experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. 1. ¿Cómo sabemos si nuestra mente necesita ser renovada? Si nos encontramos en alguna de estas situaciones, es una señal de que nuestra mente aún necesita transformación. Si nos cuesta confiar en Dios y vivimos preocupados constantemente, si seguimos repitiendo los mismos errores porque pensamos que nunca cambiaremos, si nos definimos por nuestras fallas en lugar de por lo que Dios dice de nosotros, si nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de en lo que Dios nos ha dado. Muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Él primero quiere cambiar nuestra mentalidad. Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cambio externo siempre comienza con un cambio interno. 2. Reemplazando pensamientos viejos con pensamientos nuevos. Renovar la mente no solo significa eliminar pensamientos negativos, sino reemplazarlos con la verdad de Dios. Si el pensamiento dice, soy un fracaso, responde con, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si el pensamiento dice, Dios me ha abandonado, responde con, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Si el pensamiento dice, nada bueno viene para mi vida, responde con, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal. Jeremías 29:11. La palabra de Dios no es solo un libro, es un arma para combatir los pensamientos que nos alejan de la verdad. En 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando llevamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, vivimos en libertad y paz. 3.
La renovación de la mente nos lleva a vivir la voluntad de Dios. El propósito final de renovar nuestra mente no es solo sentirnos mejor, sino conocer y vivir la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice que cuando renovamos nuestro entendimiento, podremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas personas se sienten perdidas en la vida porque su mente no está alineada con la verdad de Dios. Otras no pueden escuchar la voz de Dios porque su mente está llena de ruido y preocupaciones. Pero cuando renovamos nuestra mente, empezamos a ver con claridad lo que Dios quiere para nosotros. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nuestra mente se alinea con Dios, nuestra vida cambia completamente. 4. La transformación es un proceso continuo. La renovación de la mente no es un evento único, es un proceso diario. Cada mañana, elige llenar tu mente con la palabra antes que con preocupaciones. Cuando enfrentes un problema, pregúntate: ¿cómo lo vería Dios? Sé intencional en filtrar lo que permites en tu mente. ¿Está edificando tu fe o alimentando el temor? Rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente y no de aquellos que refuercen una mentalidad negativa. 5. La promesa de Dios para los que renuevan su mente. Cuando decidimos vivir con una mentalidad renovada, Dios nos da una promesa increíble. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. ¿Quieres paz en tu vida? Empieza renovando tu mente. ¿Quieres vivir sin miedo? Empieza renovando tu mente. ¿Quieres experimentar la voluntad de Dios? Empieza renovando tu mente. Hoy es el día para hacer una declaración de fe. Señor, ya no quiero conformarme a este mundo. Quiero que renueves mi mente para que mi vida refleje tu voluntad. No aceptaré más mentiras del enemigo. Mi mente será transformada por tu verdad. Cuando tomas esta decisión, te alineas con Dios y comienzas a experimentar una transformación real desde adentro hacia afuera. Cierre y llamada a la acción. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos tienen la disciplina y la determinación para renovar su mente con la palabra de Dios. Pero tú has demostrado que deseas cambiar, que anhelas una transformación real en tu vida. Este no ha sido un simple video, ha sido un viaje hacia la libertad mental y espiritual. Ahora la pregunta es: ¿qué harás con todo lo que has aprendido? La renovación de la mente no es un evento único, es un proceso diario. Hoy has recibido herramientas poderosas, pero la verdadera transformación ocurrirá cuando apliques estos principios cada día. 1. Declara tu compromiso en los comentarios. Quiero que dejes en los comentarios una frase que demuestre tu decisión de caminar en libertad. Escribe: mi mente es renovada por la verdad de Dios. No es solo una frase, es una declaración de fe. Quiero saber quiénes son los valientes que están dispuestos a luchar contra los pensamientos negativos y permitir que Dios transforme su mente. 2. Comparte este video con alguien que lo necesite. No guardes para ti lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hay personas a tu alrededor que están atrapadas en la ansiedad, el temor y la desesperanza. Compartir este video puede ser la clave para su liberación. Si este mensaje ha impactado tu vida, haz tu parte para que otros también sean alcanzados. Suscríbete para seguir creciendo espiritualmente. Si aún no estás suscrito al canal, quiero decirte algo importante.
Este canal no es solo un espacio de videos, es un lugar de crecimiento y fortaleza espiritual. Cada enseñanza, cada reflexión y cada palabra están diseñadas para alimentar tu fe y ayudarte a caminar más cerca de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscribirte es un paso de fe. No dejes que el enemigo te robe la oportunidad de seguir recibiendo enseñanzas que transformen tu vida. Activa las notificaciones y sigue fortaleciendo tu mente y tu espíritu con la verdad de Dios. Tómate un momento para estar en la presencia de Dios. Antes de cerrar este video, te invito a quedarte unos minutos en silencio. Deja que la paz de Dios llene tu mente. Respira profundo y suelta toda preocupación. Aprovecha este tiempo para agradecerle a Dios por lo que ha hecho en tu vida. No pauses este video todavía. No te desconectes sin antes hacer una oración de gratitud. Hoy has dado un paso más hacia la transformación. Sigue caminando en la verdad, sigue renovando tu mente y sigue buscando la presencia de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios tiene mucho más para ti. Paz en Cristo.